Muy buenas, queridos amigos del Team Spain, bienvenidos a esta primera clase del grupo Torre de nuestra escuela. Como todos sabéis, hemos decidido dividir en 4 grupos diferentes a la escuela del Team Spain para intentar adaptarnos a los niveles de todos nuestros jugadores. El grupo Caballo es el grupo de iniciación y el grupo Rey es en el que se encuentran los jugadores con un nivel más alto y que en realidad pues no necesitan clases, sino un lugar donde poder entrenar y por lo tanto mejorar sus habilidades. Bueno, después de haber visto en el primer vídeo de la escuela los rudimentos que corresponden al juego en un vídeo dedicado al grupo Caballo, toca dar iniciación al grupo Torre. Bien, lo primero, por lo tanto, que cabe preguntarse cuál es la diferencia entre el grupo Torre y el grupo Caballo. En el grupo Caballo nos vamos a centrar en los elementos esenciales del juego. Es decir, explicamos el valor de las piezas, explicamos cómo funciona el campeonato del mundo de ajedrez, que de ahí sale el referente del equipo, explicaremos qué es la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, y un largo etcétera, mientras que en el grupo Torre ya nos vamos a ir acercando a conceptos evolucionados del juego, tales como la estrategia básica y táctica para poder llevar a cabo los objetivos de dicha estrategia. Por lo tanto, la primera pregunta que se nos presenta es ¿qué es la estrategia y qué es la táctica? Bien, la estrategia es el plan general que un jugador puede querer aplicar en la partida. Bien, ¿qué quiere decir esto de un plan? Bueno, cuando nosotros vamos a empezar una partida de ajedrez, vamos a imaginarnos que vamos a jugar con las blancas, debemos tener una serie de objetivos que nos guíen desde el primer movimiento. Es decir, nosotros, que tenemos nuestras piezas colocadas, tenemos una serie de movimientos que podemos hacer. En la primera jugada podemos decirnos a mover nuestros caballos o a mover alguno de nuestros peones. Y cada uno de esos movimientos tiene un significado particular. Es decir, si yo por el primer movimiento hago, por ejemplo, un caballo a3, este movimiento tiene un sentido muy diferente a si juego de 4. Bueno, ¿y en qué se diferencian unos de otros? Bien, la jugada caballo 3, si nos ponemos a pensar en cuál puede ser su sentido, difícilmente vamos a encontrar ninguno que no sea la mera especulación. Siempre un movimiento como este, como el movimiento del peón de D4, tiene un sentido más profundo. Por ejemplo, al mover el peón vemos que hemos liberado este alfil, que le hemos dado casillas a la dama para poder moverse y además hemos colocado un peón en una casilla del centro. Que si recordáis de este primer vídeo del grupo Caballo, sabíamos que estas casillas son muy importantes. Por lo tanto, este primer movimiento encaja con una estrategia de dominio central del tablero. Eso quiere decir, por lo tanto, que el movimiento de este peón, pero también el movimiento de este peón, encajan en la misma estrategia, que es estrategia de dominio del centro. Pero no serían las únicas jugadas que nos servirían para dominar el centro en las primeras jugadas. Si nos fijamos bien, el movimiento caballo C3 sirve para dominar la casilla D5 y la casilla 4, y el movimiento caballo F3 nos sirve para dominar la casilla D4 y la casilla D5. Bueno, cada uno de estos movimientos tiene una serie de particularidades, es decir, dan a luz una serie de posiciones muy diferenciales. Por ejemplo, con el movimiento del peón del rey suele darse paso a lo que se conocen como aperturas abiertas, donde ciertos factores como el desarrollo, no os preocupéis, lo veremos un poquito más adelante, ¿qué quiere decir esto de desarrollo? Puede ser más importante que en las que se conocen como posiciones cerradas, que empiezan con el movimiento del peón de dama. Entonces, la estrategia básica, el elemento básico, pasa por ver qué clase de configuraciones típicas nos gustan más para jugar. Bien, por lo tanto ya sabemos de que la estrategia va orientada de una forma conceptual y bastante abstracta a la consecución de un plan maestro que debemos de decidir antes de hacer nuestro primer movimiento. ¿Y qué es la táctica? La táctica es
la manera concreta, con jugadas concretas para conseguir llevar a cabo la estrategia. Es decir, que mientras que la estrategia es un pensamiento conceptual, la táctica es una forma de ejecutar un pensamiento concreto, una idea concreta. Por lo tanto, mientras que, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en esta posición, jugar caballo F3 para amenazar el peón de E5 es una idea concreta. Sin embargo, a un nivel estratégico, la idea sería obligar a las piezas negras a tener que defender este peón bajo la concepción de que toda pieza que está esclavizada a la defensa de otra se encuentra sometida de forma indirecta a esa tercera pieza. Es decir, este caballo de C6 se encuentra de alguna manera sujeto a este caballo de F3, mientras que este caballo de F3 no se encuentra sujeto al caballo de C6. Eso da una muy ligera ventaja que las blancas, dentro de su estrategia, pueden intentar llevar a más. De esta manera, bajo estas concepciones, es de la manera en la que se puede conseguir una comprensión de muchas aperturas ajedrecísticas sin necesidad de tener un libro al lado que nos diga la jugada teórica aquí es X o Y. Por ejemplo, nosotros ahora que hemos llegado a comprender de qué manera este caballo impacta sobre la posición negra y de qué manera este caballo tiene una relevancia en su posición, podemos llegar a entender por qué motivo esta jugada, alfil B5, que da lugar a lo que se conoce como apertura española, es tan interesante. Parece que las blancas están amenazando comerse el caballo y después de que se coman el alfil, comernos el peón y quedarnos con un peón de más. Obviamente esto no es tan sencillo. Para ser exactos, esto no es así. Es decir, en la posición original, después de hacer los movimientos normales, alfil B5 en realidad no es una amenaza de poder ganar este peón, porque en la línea convencional después de alfil por caballo se come con este peón. Y si las blancas comen aquí, las negras juegan dama de 4, tocan caballo y peón al mismo tiempo, y luego de quitarle el caballo se comerían el peón. Por supuesto de que esto tiene sus muchos matices, tiene cosas buenas y cosas malas. Hay muchos jugadores que con blancas, por ejemplo, comen el caballo, con idea no de entrar necesariamente en esta línea, sino en otras diferentes que intentan aprovechar, por ejemplo, uno de los elementos básicos que estudiaremos, que son los peones doblados. Pero hay más, por supuesto. Cuando nosotros nos encontramos estudiando estas ideas básicas, ya veréis de que la idea final de tener, por ejemplo, el alfil en esta posición es el tener bajo una amenaza constante a las negras. Es decir, si las negras se deciden en algún momento mover este peón, resultaría de que este caballo se encontraría bajo lo que en ajedrez se conoce como una enclavada. Por lo tanto, estamos viendo ya de que lo ideal es que la táctica, es decir, los movimientos concretos que nosotros vamos a llevar a cabo, se encuentren sometidos a un plan maestro. Y, claro, lo que falta por saber es cuáles son los planes maestros en ajedrez, ¿no? Si recordáis, hace apenas unos minutos os comentaba que ya el primer movimiento demuestra cuál es vuestra intención, cuál es la estrategia básica que queréis utilizar y que va a estar siempre sometida a la respuesta que ejerza nuestro rival. Por ejemplo, nosotros hemos visto que después de mover el peón de rey con intención de llegar a una posición de dominio central concreto y directo del centro, en realidad las negras tienen muchísimas otras maneras para poder intentar ejecutar su propia ejecutar. Vimos el movimiento del peón de rey, 2 casillas, que básicamente es una estrategia que responde al mismo criterio que ejecuta el blanco, pero hay muchas otras. Por ejemplo, una de las más famosas es la apertura siciliana, cuya intención es no disputar de forma directa al centro de las blancas, sino intentar que el elemento más estable del centro, que son los peones, pues que las blancas en algún momento, cuando intenten ejecutar su dominio central, pierdan el peón de dama y cambiarlo por el peón de alfil. De ahí sale la teoría básica. Por ejemplo, después de mover el caballo y mover el peón, llegamos con esto a lo que se suele conocer normalmente como siciliana abierta. Como veis, las blancas han conseguido dominio central a cambio de perder
uno de los peones del centro, y los peones son las piezas que le pueden dar más estabilidad a el dominio central. Es decir, las blancas obtienen algo, las negras han obtenido algo. Una buena estrategia parte de la base de que nuestro rival normalmente no nos va a dejar actuar a nosotros libremente. Es decir, vamos a imaginarnos por un instante que en esta posición las negras dijeran, bueno, yo me quedo absolutamente quieto, no me muevo y voy a dejar que las blancas hagan lo que quieran. Bueno, pues las blancas van moviendo sus piecitas bien colocadas, se van enrocando, van colocando su torre, empiezan a jugar con sus peones, empiezan a traer sus piezas y al final te pegan jaque mate, ¿no? Obviamente, todo esto sería demasiado idílico, pero en cierto modo viene a mostrarnos que la idea central que pueden tener, por ejemplo, las blancas a la hora de jugar, que es conseguir ese dominio central y luego arrollar al rival, debe encontrarse con una respuesta del adversario. Por lo tanto, la estrategia básica no es una estrategia que mira exclusivamente lo que nosotros podemos hacer, sino que considera lo que nosotros podemos hacer y lo que nuestro rival se espera que pueda hacer. Por lo tanto, nosotros habíamos ya hablado, y de hecho os había dejado caer, que la primera estrategia básica se centra alrededor del dominio central. Bien, ¿por qué es tan importante el dominio central? Bien, si nosotros colocamos una pieza como un rey en el centro, podemos ver que a su alrededor tiene 8 casillas hacia las que puede dirigirse, ¿verdad? Puede irse a F5, a E5, a D5, a D4, a D3, a E3, a F3 y a F4. Bien, pero ¿qué pasaría si este rey, en lugar de estar en el centro, está en una esquina? Si os paráis a pensar desde aquí, solamente domina 3 casillas. ¿Y qué pasa si ahora tomamos otra pieza como referente? Una pieza como por ejemplo el caballo. El caballo, en una esquina, solamente domina 2 casillas. Bien, mientras que en el centro del tablero domina 8. C5, D6, F6, G5. G5, sí, G3, F2, D2 y C3. Y lo mismo pasa con un alfil. Un alfil, como vemos aquí, tenemos 4 casillas que dominan por aquí, 3 más, es decir que vamos ya por 10, y otras 3 más nos vamos a 13 casillas. ¿Pero qué pasaría si este alfil está ubicado en un extremo? Pues que solamente domina 7. Por lo tanto, el que las piezas se intenten ubicar en el centro tiene como intención el conseguir un mayor radio de acción. Claro, si os habéis parado a pensar por un instante, os estoy hablando de piezas, y hemos hablado del rey, hemos hablado de alfil y de caballo, y está claro de que algo parecido ocurre con la dama. Con la torre es diferente, ya más adelante veremos por qué con la torre es diferente. Pero antes os hablé y os comenté que lo ideal, por lo menos cuando se está empezando, es intentar dominar el centro con peones. Bien, ¿por qué lo ideal es dominar el centro con peones? Y ahora os estoy hablando de piezas menores o del rey. Veréis, cuando nosotros vamos a empezar nuestra partida, tenemos la disposición normal de piezas. Pero cuando nosotros vamos a intentar ocupar el centro, nuestro rival nos va a contestar ahí. Y en muchos casos, todos los peones centrales terminan cambiándose. Por ejemplo, hay líneas como el famoso gambito norte, en el que después de esta posición se va a llegar a una situación en la que más tarde o más temprano este peón se va a perder y nos quedaremos sin peones centrales. Entonces, en ese caso, se podrá ver por qué las piezas ubicadas aquí tienen un radio de acción mayor. Pero también nos podemos encontrar con la situación opuesta. La situación opuesta vendría a ser aquella en la que, por ejemplo, los peones quedan trabados de tal manera que no pueden avanzar a ningún sitio y se hace muy difícil pensar que en algún momento las piezas puedan tomar el control central. Cuando hablo de piezas quiero decir menores, ¿vale? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la variante cerrada de la defensa francesa. Aquí en esta situación, como veis, estos peones bloquean a este alfil. Este alfil, si os fijáis bien, tiene minadas estas casillas, tanto C5 como D6, e ir a B4 no tenía mucho sentido porque después de un peón a C3 nos cerrarían su acción. Además, los caballos tampoco tienen mucha movilidad porque el peón D5 le quita la casilla F6 que es la normal de este caballo.
Por lo tanto, estamos ante una situación que, como veis, es radicalmente diferente a la anterior. Para ser buenos jugadores de ajedrez, tenemos que aprender a identificar las intenciones de nuestro rival, que además no se pueden ocultar. Cuando se juega una defensa francesa, se suele jugar con llegar a posiciones semejantes a esta. Cuando se juega un gambito norte, como la posición anterior que vimos, vamos a recordarla. Se va a llegar a un tipo de centro radicalmente diferente. En las posiciones abiertas, como va a ser la propia de esta partida, las piezas normalmente menores van a poder ejercer una gran influencia en el centro, mientras que en la defensa francesa su influencia es mucho menor. Por ese mismo motivo a estas se le llaman aperturas abiertas, mientras que a la defensa francesa, igual que a la siciliana, se le llama semiabierta. Como veis, la categorización de las aperturas depende de cuál va a ser el tipo de centro que nos vayamos a encontrar. Con eso creo que os puede ir quedando claro por qué hablar de un determinado tipo de centro tiene tanta importancia a la hora de hablar de la estrategia básica. Bueno, y ya que estamos viendo distintos tipos de centro, nos quedaría por ver por qué motivo. O sea, pueden en muchas ocasiones, tanto blancas como negras, no querer lanzarse una ocupación directa del centro. Veréis, cuando vosotros colocáis, bien sea el peón de D o el peón de E en el centro, está bien claro de que nuestro rival, es decir, las negras en este caso, deberían de intentar sacudirse ambos peones de en medio. Ojo, intentarlo no quiere decir lograrlo. Por lo tanto, digamos de que en muy buena medida las distintas estrategias que puedan tener las negras van ya desde la jugada número 1 dirigidas a oponerse a ese control central. Por lo tanto, la estrategia de las negras en muy buena medida está condicionada por la estrategia de las blancas. Pero hay ocasiones en las que las blancas no quieren tener que jugar con este grado, digamos, de concreción. Y por eso prefieren jugar otro tipo de aperturas que se han puesto muy de moda hoy en día, como pueden ser la Reti, como pueden ser la Larsen, en las que no se va a por el dominio directo del centro, ni a por su ocupación directa. Por ejemplo, con la Reti sí se intenta dominar el centro, pero con la Larsen no se intenta dominar el centro de un golpe, de hecho se le cede a las negras. ¿Con qué intención? Con la intención de que si las negras juegan como jugarían las blancas en líneas que hemos visto antes, ocupando centro directamente, van a ser las blancas las que intenten bombardear el centro del rival. Por lo tanto, en la historia del ajedrez y de la comprensión del juego, se pasó por una primera etapa en la que se entendía de que el centro tenía que ser siempre dominado y a ser posible por peones. Mientras que el siguiente paso en la estrategia ajedrecística fue no dominar el centro con peones, sino intentar dominarlo a lo lejos. Y si nuestro rival sitúa sus piezas ahí, bombardearlos con nuestras piezas hasta crear debilidades en su centro. Obviamente, como nosotros nos vamos a empezar acercando a la estrategia ajedrecística en este curso, intentando entender desde lo más sencillo hasta lo más complejo, tenemos que intentar en primer lugar justificar por qué la vieja escuela defendía que el centro debe de ser ocupado por peones. Seguramente el mejor referente que pueda haber para intentar explicar esto fue Wilhelm Steinitz y Siegbert Tarrasch. Hay que apuntar varias cosas antes de nada aquí. Lo primero es que todo un campeón del mundo como Steinitz no podía ser simple y llanamente un esclavo de los dogmatismos. Normalmente se nos presenta a Steinitz como alguien que estaba atado a sus propias convicciones. Y esto es correcto, pero hay que saber diferenciar lo que es estar atado a las convicciones a estar atado a un dogma. Steinitz no estaba atado a un dogma, estaba atado a una idea que él tenía acerca de que las posibilidades de defender las posiciones y de defender al rey son, no vamos a decir que infinitas, pero casi
infinitas. Entonces, cuando él se lanza hacia el dominio central, no le preocupa que en algún momento, por ejemplo, el rey pueda correr peligro porque cree que posteriormente se va a poder defender. De ahí que Steinitz, por ejemplo, a la hora de jugar la apertura del gambito de rey, se atreviera a experimentos como estos. En aquella época, por supuesto, se consideran experimentos. A día de hoy hay toda una teoría de aperturas muy desarrollada en la que, después de dar un jaque link al rey, le fastidian el enroque. Como sabréis, porque ya estáis aquí en el grupo Torre, la mejor forma de defender al rey y además de intentar desarrollar las piezas de una forma armónica es colocando las piezas apuntando al centro y quitando al rey del centro, enrocándolo. Bien, recordemos que uno de los motivos por lo que puede ser tan interesante, vamos a poner una situación idílica, de asegurar al rey de quitarlo del centro y llevarlo a una esquina, es que aquí se encuentra muy protegido por piezas y por peones. Si nosotros en algún momento queremos lanzarnos hacia el dominio central, deberemos de mover en algún momento el peón de dama y el peón de rey, y si se llegan a cambiar todos estos peones, dejarían, de hecho vamos a imaginarnos que este peón, vamos a suponer que desaparece, vamos a dejarlo por aquí en la esquinita, y que lo mismo pasa con el negro. Si el rey estuviera en el centro del tablero, podría ser atacado por las torres y por la dama. Y claro, cuando las piezas pesadas entran de esa manera aquí, es difícil, muy difícil conseguir que el rey no pueda salir dañado o que las amenazas sobre el rey les permitan obtener algún tipo de ventaja de material. Cuando el rey se ha ido, por lo tanto, hacia un flanco, hacia una esquina, enrocándose, en muy buena medida ha sorteado esos problemas. Por eso mismo, las aperturas normales contienen el enroque, pero la concepción de Steinitz es diferente en este sentido. Steinitz, de hecho, jugó muchas veces aperturas tan, bueno, algunos consideran que excéntricas, depende de cómo las vayamos a querer ver, como en las aperturas vienesas, pues jugar, por ejemplo, cosas como caballo F3, alfil E7 y después de D4 y cosas tipo alfil H4 jugar un rey E2. ¿Vale? Que bueno, que puede parecer totalmente antinatural, porque con el rey aquí acaba de cerrarle la posibilidad al alfil de salir y a la dama también de jugar, pero tiene su sentido. Bajo la concesión de Steinitz, por lo tanto, un buen dominio central bien valía la pena sacrificar cosas como el enroque. Bueno, por lo tanto, la escuela clásica tenía esta concepción de la importancia de un centro fuerte, dominado por peones, y Steinitz fue uno de sus representantes, aunque, como os comento aquí, con matices. Bien, ¿quién fue? En realidad, el mayor representante nunca visto de la escuela clásica, pues fue Siegbert Tarrasch, que fue un excelente ajedrecista, que jugó un campeonato del mundo contra Emanuel Lasker, en el que Lasker barrió absolutamente a Tarrasch. Tarrasch, que había sido un ajedrecista brillante, además fue un cirujano, creo recordar que nació en Nuremberg, si no me equivoco, pues tuvo un acalorado debate con un rival de la siguiente escuela, de la siguiente concepción, en la que, como os comentaba, ya no consideraban que el centro debía ser ocupado necesariamente con peones, sino que había que permitir al rival que lo ocupara con peones para luego agredir a ese centro. De ahí nacen las dos aperturas, digamos que prototípicas. De una parte tendríamos lo que se conoce como ataque Ninšović, que suele tener esta forma, como veis es muy parecido a la Larsen. De hecho, la apertura Larsen está inspirada en la idea de Ninšović, y la segunda es la apertura Reti, que, suele jugarse con este tipo de esquema. Estos dos jugadores fueron los que dieron nombre a lo que se conoce como teoría hipermoderna del ajedrez. Y, en fin, su llegada pues permitió que el ajedrez diera un salto cualitativo muy importante, por el que los viejos conceptos que habían llevado a un ajedrez rígido
y en muy buena medida Soso, que en particular con la llegada de Capablanca como campeón del mundo habían pensado que acabaría más tarde o más temprano con el interés por el juego, pues estos jugadores consiguieron revertir todo eso y dieron a luz a toda una nueva oleada de jugadores con una gran creatividad, siendo su mayor exponente precisamente el campeón del mundo que le ganó el match a José Raúl Capablanca. Hablamos de Alexander Alekhine o Alyoshin, como es mi nick, que es el nombre de Alekhine en ruso, el apellido, mejor dicho. O sea, Alekhine es el apellido afrancesado de Alyoshin, luego de que Alyoshin tuviera que abandonar la Unión Soviética y nacionalizarse francés. Por lo tanto, teníamos un debate muy interesante sobre el tema, pero como decíamos, tenemos que ir paso a paso. Bien, ¿por qué motivo defendían los jugadores de la escuela clásica que el centro tiene que ocuparse por peones? Bueno, antes decíamos de que el peón tiene una serie de cualidades esenciales que le permiten, como a toda la infantería, lanzarse primero a la guerra. ¿Cuáles son? En primer lugar, sabemos que el peón es la pieza que menos vale, es la que menos valor tiene. Si se pierde un peón en una partida, pues salvo en partidas entre jugadores muy fuertes, no suele ser determinante. Además, el peón tiene una característica, y es que ofrece marcos de estabilidad a todo lo que hay por detrás. Es decir, esta barrera de peones protege muy bien a todo lo que tenemos detrás. De hecho, incluso cuando empezamos la partida, son nuestros peones los que están protegiendo a las piezas que están por detrás. Esto, por cierto, nos da una señal. Además, y es que la situación ideal para proteger al rey es con peones. Es la más estable, es la más económica y por eso es la más usual. Por eso, la idea esencial de que cuando nos enrocamos los peones del enroque no deben de moverse. Eso es lo que se le enseña a los aprendices. Por supuesto que según vamos mejorando, todos estos conceptos van a ir siendo desafiados. Es decir, veremos posiciones en las que los peones del enroque se mueven y de hecho necesitan moverse para poder llegar a obtener la victoria. Y veremos como en muchas ocasiones aquel que no está dispuesto a moverlos es el que va y el que pierde. Pero, y esta quería que fuera la primera de las grandes lecciones que tenéis que aprender, por lo menos para los jugadores del grupo Torre, vamos a aprender un montón de dogmatismos, un montón de dogmas, un montón de cosas en las que tenéis que poner fe y que tenéis que saber de ellas que no son ciertas. Es decir, con el desarrollo ajedrecístico que tenemos a día de hoy, estas cosas que os voy a enseñar ya no valen. Si jugáis siempre siguiendo estas ideas, vais a perder siempre contra los buenos jugadores. Entonces la pregunta es, Eduardo, ¿y por qué demonios me enseñas lo que no funciona? Pues para que podáis entender por qué motivo no funcionan y hasta qué punto es necesario desafiar esos conceptos y no usarlos en el futuro, es por lo que es tan necesario conocerlos. Es decir, no podemos pasar de no tener ningún conocimiento a intentar entender el ajedrez como lo hace Magnus Carlsen. No es posible. Para poder entender cómo entiende el ajedrez Magnus Carlsen, tenemos que entender de que él es el proceso acumulativo de desafíos a los distintos estilos e ideas que todos los grandes jugadores han ido haciendo uno contra otro, y no siempre entre campeones mundiales. Por ejemplo, Steinitz pierde el título mundial contra Lasker. Lasker desafía en muy buena medida las ideas de Steinitz. Pero Lasker, con esas ideas desafiantes a la escuela clásica, pierde contra otro jugador clásico que es José Raúl Capablanca el título mundial. Bien, luego llega otro jugador que desafía nuevamente las ideas clásicas como es Alexander Alekhine y es el único jugador que acaba siendo campeón del mundo hasta su muerte. Posteriormente llegan otros jugadores que ganan el título mundial con un estilo clásico. Con un estilo clásico ya no tan apegado como podría ser, por ejemplo, en el caso de Steinitz, o como decía todavía más paradigmáticamente el de Tarrasch, a las ideas, digamos, esenciales del juego, sino que es un clasicismo ya más refinado. ¿Quiénes son esos jugadores? Jugadores como Smyslov, jugadores como Botvinnik, jugadores como Robert Fischer. Y luego tendríamos esos otros jugadores que desafían esas concepciones académicas del juego
en muchos casos teñidas de una visión muy hipermoderna del juego, o sea, rechazan muchas veces el dominio central del centro para luego bombardearlo. Kasparov es uno de los jugadores que entienden el ajedrez de ese modo, y en ese vaivén se puede decir de diferentes estilos y demás, para poder captar su esencia y ver de hecho de qué manera nos sentimos más atraídos por unos o por otros, o queremos hacer más énfasis en un determinado concepto, una determinada apertura que en otras, es necesario conocer todo este desarrollo. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar por los elementos dogmáticos del juego, aunque en el futuro no nos vayan a servir más que para saber de qué manera debemos atacarlos. Pero tenéis que pasar necesariamente por aquí. Por lo tanto, en las siguientes clases vamos a ver muchos de esos dogmas. Dogmas como el de el dominio central por parte de los peones. Veremos también, porque al mismo tiempo que avanzamos con el dogma, viene muy bien de vez en cuando hacer pequeñas correcciones a esa idea, veremos alguna que otra partida en la que el dogma de repente sufre un crack total, porque resulta de que dominando centro con peones fueron brutalmente apalizados los rivales que hacían, en teoría, todo lo que un jugador de corte clásico haría. Otro de los dogmas que veremos desafiados es el de que la ventaja de material, salvo que tenga alguna compensación instantánea, le da ventaja siempre a que tiene más material. Por ejemplo, veremos que una apertura muy típica, como es esta que nos da lugar a la Benoni, dio lugar a el desarrollo de esta idea que se llamó en primer lugar la apertura Blumenfeld, y que la apertura o gambito Blumenfeld dio lugar después a gambitos como el Volga y un largo etcétera, en las que uno de los jugadores sacrificaba material por obtener ciertas compensaciones posicionales que según la escuela clásica no tenían sentido. Es decir, una compensación posicional no suele compensar la desventaja de material. Bueno, esto fue desafiado y de hecho el último gran representante que hubo de la visión clásica en este sentido, que fue Víctor Korchnoi, que básicamente defendía de que todo gambito debía ser comido. Es decir, si nuestro rival en esta posición nos ha ofrecido este peón hay que comerlo, y si ahora nos ofrecen otro también hay que comerlo. Y todo lo que nos den nos lo comemos. Por supuesto, si lo que nos ofrecen le da un mate en 2 jugadas, el rival no lo haría. Pero digamos que mientras que no hayan compensaciones directas, él se iba comiendo todo lo que le echaran. Pues veremos también partidas en las que, en particular, analizaremos una partida en la que Garry Kasparov gana, sacrificando una dama por 2 piezas menores a el que sería su sustituto como campeón del mundo, Vladimir Kramnik. Por lo tanto, veremos tanto el dogma como aquello que se opone al dogma. Pero el orden, recordadlo, concreto tiene que ser primero. Vemos el dogma, nos lo creemos, lo aceptamos, para luego, posteriormente, ir refinando aquello que no sirve del mismo. Es decir, empezaremos viendo los centros dominados por peones, para posteriormente entender si funcionan cuando lo hacen y si no funcionan cuando no lo hacen. En suma, sé que ha sido una clase en la que hemos tratado demasiados conceptos, demasiado abstractos. No os preocupéis, iremos desengranando uno a uno según se vaya desarrollando el curso y según vayáis teniendo una mayor paciencia o una menor paciencia si es que abandonáis el curso, claro, al final depende de vosotros, podréis ir viendo cómo en el ajedrez no podemos reducir todo a una serie de leyes fijas e inamovibles. Eso no ocurre en prácticamente ningún aspecto de nuestras vidas, porque son muy pocas las verdades absolutas que están ahora mismo escritas. Por lo tanto, el ajedrez es también un juego que está en evolución. Sus principios están en evolución y por ese mismo motivo es por el que avanzar en este juego es tan complicado. Porque para poder avanzar necesitamos entender por qué algunas cosas sirven y por qué otras cosas no sirven bajo los cánones actuales. ¿Por qué no sirve la escuela clásica del pasado y por qué de la escuela hipermoderna en la actualidad también tenemos muchas partes que están muertas y otras que están vivas?
entender los porqués, entender además los cuándo pueden funcionar las ideas que nos han legado grandes jugadores, nos ayudará a dar un salto como ajedrecistas en la comprensión y además en el caso vuestro, que os estáis formando, a que vuestra formación pueda ser una formación muy alejada de los convencionalismos y de la fe ciega en que aquello que pueda defender vuestro maestro pues pueda llegar a ser una verdad total y absoluta. Como os comento, hay no vayamos a decir que una única verdad inmutable en ajedrez, pero digamos de que sí es un patrón, y es que aquello que es rígido tiende a la debilidad. Es decir, aquello que es flexible, por contra, tiende a ser mucho más fuerte y mucho más adaptable que lo rígido. Y del mismo modo os pido que penséis vosotros, es decir, de momento os va a tocar pensar con una cierta rigidez, pero teniendo siempre en cuenta que nuestra intención va a ser solamente obtener de esas concepciones rígidas lo que nos pueda interesar. Por lo tanto, nos interesa ser flexibles desde ya. Bueno, con esto os dejo en esta primera clase del Grupo Torre. Espero que la hayáis disfrutado. Me imagino que tendréis muchas dudas. Recordad siempre que las dudas las atenderemos solo a través de la caja de comentarios de YouTube y esperamos que las que este vídeo os genere nos las hagáis por allí. Un saludo a todos.